8 p.m. y 1 minuto. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 1, conformado por Endicel, Ana Laura, Amisoday, Williams y su servidora María, y están viendo fisiología sistémica. El tema de hoy es transporte de oxígeno y dióxido de carbono en sangre y tejidos. Bueno, comencemos. Hay que tener en claro que el oxígeno se transportará principalmente combinado con la hemoglobina a los capilares de los tejidos, para que ya en estos las células de los tejidos puedan utilizar el oxígeno. Pero bueno, en lo más inicial, en pantalla estamos viendo un alveolo con su membrana capilar, del cual destacan dos extremos. Uno arterial, ya que proviene de la arteria pulmonar. En se podría decir que está entrando, y vamos a tener un extremo que sale, siendo venoso, ya que va hacia la vena pulmonar, perdón. En el primero, el arterial, a pesar de lo común, la sangre viene desoxigenada, porque en el oxígeno pasa por difusión a los glóbulos rojos, mientras que en el otro, en el venoso, la sangre va oxigenada. En el dióxido de carbono pasa por difusión a los alvéolos. Algo importante que mencionar es sobre la presión parcial de hidrógeno y de dióxido de carbono. Sabemos que en el alvéolo en general podemos encontrar de oxígeno 104 milímetros de mercurio y de dióxido de carbono 40 milímetros de mercurio. Esto ya se explicó en anteriores videos. Sin embargo, si nos vamos exactamente a estos extremos, al considerar en el extremo arterial, donde está la sangre desoxigenada, vamos a tener una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio. Mientras que en el otro extremo vamos a encontrar una presión parcial de oxígeno de 104 milímetros de mercurio y de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, por lo que ya he mencionado. Ahora bien, de la sangre que llega a la membrana capilar, solamente el 98% se va a oxigenar, mientras que un 2% que viene de la circulación bronquial no se oxigena, sin embargo también pasa. Esto es llamado un shunt anatómico, pero a diferencia de los mencionados en la primera parte del tema, va a ser natural, vaya, no es patológico, ya que está dado prácticamente por un flujo de derivación. Y bien, toda esta sangre, el 98% oxigenado, tanto como el 2% no oxigenado, forman en conjunto un 100% que se mezcla, y así es como se forma la mezcla venosa, la cual llega a tener una presión de 95 milímetros de mercurio. Pasamos a la siguiente diapositiva para dejar esto un poco más claro. Ok, esta diapositiva nos muestra una gráfica que en realidad nos está describiendo un ciclo. Vaya, vemos que tenemos la sangre venosa sistémica inicial con una presión parcial de oxígeno de 40. Cuando hablamos de los capilares pulmonares, esta presión parcial, se eleva, y también tenemos una presión de 104 milímetros de mercurio. Se mezcla con la sangre de la derivación pulmonar, la que viene de origen de la circulación bronquial. Esta sangre arterial sistémica, que tiene 95 milímetros llega a tener 95 milímetros de mercurio en conjunto, Finalmente vuelve a descender por los capilares sistémicos, entonces vuelve a tener una presión de 40 milímetros de mercurio, y aquí es cuando se vuelve a repetir el ciclo. Esto como generalidad sería todo. Continúa mi compañera Ana Laura. Yo les voy a hablar de la difusión de oxígeno en los alvéolos y en el tejido, y para empezar vamos a analizar esta imagen donde vemos un alvéolo
y un capilar pulmonar, donde vemos que la presión alveolar de oxígeno es de 104 milímetros de mercurio. Y en el capilar vamos a tener dos presiones. En el extremo arterial una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y en el extremo venoso una presión de 104 milímetros de mercurio. Como podemos ver aquí, la diferencia de presiones hace que se difundan los gases aquí y la diferencia inicial de presión hace que el oxígeno difunda hacia el capilar pulmonar y es de 104 a 40, o sea, hay una diferencia de 64 milímetros de mercurio, que es la presión que nos va a ayudar a que difunda el oxígeno. Vamos a analizar un poco la gráfica y como podemos ver aquí en la línea, pasa de 40 milímetros de mercurio hasta 104 milímetros de mercurio al atravesar el alveolo. Podemos decir que adopta la presión que al atravesar el capilar pulmonar hacia el alveolo va a adoptar la presión que tenía el alveolo y esto va a ser, como vemos, va a aumentar casi a la presión alveolar, ya que ha recorrido un tercio del capilar pulmonar, toda la distancia que ha recorrido el capilar pulmonar, y llegaría a la presión de 104 milímetros de mercurio. Igual en el ejercicio intenso podemos ver que puede precisar hasta 20 veces más de oxígeno de lo normal. Bien, ahora el 98% de la sangre que entra a la aurícula izquierda desde los pulmones acaba de atravesar los capilares alveolares, por lo tanto alcanza una presión de 104 milímetros de mercurio, y el otro 2% pasa a la aorta mediante la circulación bronquial y no está expuesta al aire pulmonar, o sea, no está expuesta hacia donde se hace el intercambio gaseoso. A esto se le llama flujo de derivación, o sea que se deriva y no va a ir a la zona donde hay intercambio gaseoso y normalmente es de 40 milímetros de mercurio. Cuando se mezclan estas presiones en las venas pulmonares se va a denominar mezcla venosa de sangre y hace que la sangre que va al corazón izquierdo se expulse por la aorta y tenga una presión de 95 milímetros de mercurio. Cuando la sangre arterial llega a los tejidos periféricos, irá de 95 milímetros de mercurio, como estamos mostrando en la imagen que está aquí, que va a una presión de 95 milímetros de mercurio. Sin embargo, como muestra aquí la imagen, entra de 95 milímetros de mercurio, pero en el líquido intersticial hay una presión de 40 milímetros de mercurio. ¿Qué va a hacer? Como sabemos que hay una presión mayor aquí, se va a difundir hacia el líquido intersticial y va a adoptar la presión de este, o sea, al extremo venoso del capilar ya saldría con 40 milímetros de mercurio nuevamente. Entonces, la presión de oxígeno en el líquido intersticial que rodea las células tisulares es en promedio de solo 40 milímetros de mercurio. Como ya les expliqué, se va a difundir porque la presión de 95 es mayor y entonces va a adoptar la presión de 40 milímetros de mercurio que hay en el intersticio. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cuando hay un aumento en el flujo sanguíneo, también va a haber un aumento de la presión de oxígeno en el líquido intersticial, pero solo puede aumentar hasta 95 milímetros de mercurio, es lo máximo que puede aumentar, y esta es la presión que hay de oxígeno en la sangre arterial. Anteriormente en la diapositiva pasada ya habíamos comentado eso. Entonces tenemos que cuando hay un aumento del consumo de oxígeno va a reducir la presión de oxígeno en el líquido intersticial porque se está absorbiendo más oxígeno. Y cuando hay una disminución en el consumo de oxígeno va a aumentar la presión de oxígeno en el líquido intersticial porque no se está absorbiendo tanto oxígeno, entonces se va a quedar ahí. Aquí lo muestra la gráfica. En el punto A podemos ver que hay una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y un flujo sanguíneo del 100%,
Pero, ¿qué vemos aquí? Cuando hay un aumento del flujo sanguíneo de hasta el 400%, la presión de oxígeno va a aumentar, o sea, el consumo igual aumenta hasta 60 milímetros de mercurio. Y entonces podemos decir que la presión de oxígeno está determinada primero por la velocidad de transporte de oxígeno en la sangre y dos, por la velocidad de utilización de oxígeno en los tejidos. También es importante mencionar que como el oxígeno siempre es utilizado por las células, la presión de oxígeno intracelular en los tejidos periféricos es más baja que en la presión de oxígeno en los capilares periféricos. Es una presión puede ser de 5 milímetros hasta 40 milímetros y en promedio es alrededor de 23 milímetros de mercurio. Ahora les hablaré sobre la difusión de dióxido de carbono en el tejido capilar. Como sabemos, cuando se utiliza el oxígeno, mayormente todo se va a convertir en dióxido de carbono, por lo tanto va a aumentar la presión de dióxido de carbono intracelular. Como sabemos, el dióxido de carbono se va a las células, de las células hacia los capilares y mediante la sangre va a llegar hasta los pulmones por medio de la difusión, y en los pulmones se va hacia los alvéolos y va a ser expirado y es así como se va a eliminar. El CO2 va a difundir en dirección opuesta al oxígeno. Y sin embargo hay una diferencia y es que el dióxido de carbono difunde 20 veces más rápido que el oxígeno. Por lo tanto, las presiones para difundirse van a ser mucho menores en el dióxido de carbono que en el oxígeno, y aquí están las presiones. La presión de dióxido de carbono intracelular es de 46 milímetros de mercurio y la presión de dióxido de carbono intersticial es de 45 milímetros de mercurio. Como sabemos, hay un diferencial de presión de solo 1 milímetro de mercurio. En la imagen está mostrado cómo hay la diferencia en el líquido intersticial y en el líquido intracelular. La presión de dióxido de carbono arterial en el extremo arterial va a ser de 40 milímetros de mercurio. Va a ser de 40 milímetros de mercurio y en el extremo venoso va a ser de 45 milímetros de mercurio. Hay una diferencia de 5 milímetros de mercurio y esta es suficiente para que la difusión pueda ser posible, a diferencia del oxígeno que necesitaba una presión mayor que esta que es de 5 milímetros de mercurio. Bien, ahora vamos a hablar sobre la presión de dióxido de carbono, cómo es que afectan el flujo sanguíneo y el metabolismo tisular en él, y es en proporción inversa a la presión parcial de oxígeno. O sea, cuando hay un aumento del flujo sanguíneo va a haber una disminución de presión de dióxido de carbono, y cuando hay una disminución del flujo hay un aumento de la presión del dióxido de carbono. Por ejemplo, en el punto B hay una disminución del flujo sanguíneo, pero hay un aumento de la presión de dióxido de carbono hasta 60 milímetros de mercurio. Y cuando hay un aumento del flujo sanguíneo, como podemos ver aquí en el punto C, que hay un aumento de 600% más del flujo sanguíneo, hay una disminución de la presión del dióxido de carbono porque se entiende que se está utilizando más, se está absorbiendo más dióxido de carbono para ser eliminado, entonces quedaría hasta 40 milímetros de mercurio. De la misma manera, la disminución del metabolismo tisular disminuye la presión de dióxido de carbono, y si aumenta el metabolismo, también va a aumentar la presión de dióxido de carbono. A continuación los dejo con mi compañera Ani. Bueno, a continuación vamos a tener lo que es la hemoglobina y el transporte de oxígeno. Vamos a tener que el transporte de oxígeno va a estar en un 97% transportado en lo que es la hemoglobina, y el 3% restante se va a estar transportando pues en estado disuelto en el agua, en el plasma y en otras células sanguíneas. Bueno,
Se transporta la hemoglobina debido a que la hemoglobina tiene 4 cadenas que puede crear enlaces débiles con las moléculas de oxígeno. Como existen 4 cadenas de hemoglobina, son capaces de hacer enlaces con 4 moléculas de oxígeno u lo que son 8 átomos de oxígeno, pues porque como vimos, cada molécula tiene 2 átomos de oxígeno. Entonces vamos a tener que tenemos la sangre oxigenada o la sangre arterial y la sangre venosa. En la sangre oxigenada vamos a tener una presión parcial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio. Esta presión es dada justamente por la mezcla venosa que mi compañera explicó anteriormente. Y vamos a tener que en la sangre venosa existe una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Estas presiones son dadas por la saturación porcentual, debido a que en la sangre oxigenada está dado justamente, o bueno, está transportándose un 97% de oxígeno. Y en la sangre venosa vamos a tener que solamente se está transportando un 75%, entonces como podemos ver las presiones bajan bastante. Bueno, y vamos a tener lo que es la saturación del 100%. Esta saturación está dada debido a que en cada 100 milímetros de sangre vamos a tener lo que son 15 gramos de hemoglobina. Y cada gramo de hemoglobina va a ser capaz de transportarse o de unirse a 1,34 milímetros de oxígeno. Entonces vamos a hacer una operación. Vamos a tener 15 gramos de, 15 gramos de hemoglobina por cada 100 y esto lo vamos a multiplicar por 1,34 milímetros de oxígeno, que es lo que se transporta, y vamos a tener que en una saturación del 100% estaríamos transportando 20,1 de oxígeno. Y pero como pues no saturamos el 100%, sino que estamos saturando nada más un 97%, vamos a tener que se está saturando 19,4 volúmenes por ciento. Esto quiere decir lo que se está saturando o lo que se está llevando de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Bueno, y como vimos, vamos a tener lo que son las presiones parciales. Como vimos, en la sangre oxigenada que sale de los pulmones, la presión es de 95 milímetros de mercurio y existe debido a esto una saturación del 97%. Y en la sangre venosa o la que ya pues no tiene tanto oxígeno, la presión parcial de oxígeno va a ser de 75 milímetros de mercurio. Esto es debido a que la sangre pues ya tiene menor oxígeno. Bueno, entonces como podemos darnos cuenta, en condiciones normales se van a transportar 5 milímetros de sangre por cada 100. Estos 5 milímetros de sangre se llaman coeficiente de utilización, que es alrededor de un 25%, y pues el coeficiente de utilización va a ser el oxígeno que las células van a utilizar. Bueno, ¿cómo vamos a sacar estos 5 mililitros? Como vimos, el volumen por ciento de la saturación del 97% es de 19,4. Bueno, pues en la 19,4. En la saturación de lo que es el volumen en sangre desoxigenada vamos a tener que es la presión de 75, entonces el volumen por ciento que va a ser de 19,4. Entonces vamos a restar 14,4. Entonces vamos a restar 14,4 a 19,4 y nos va a dar 5 milímetros, que va a ser el coeficiente de utilización. Bueno, como podemos ver aquí, en niveles de ejercicio, este coeficiente de utilización no va a ser del 25%, sino que va a ser mucho más alto, generalmente del 70%, pero en ocasiones se ha encontrado que en los tejidos es aún más del 70%, en algunos tejidos es casi el 100%. Bueno, esto va a estar dado debido a que en el ejercicio intenso las células van a estar ocupando mucho mayor oxigenación, entonces en la sangre venosa solamente van a quedar 4,4 milímetros
digamos, de volúmenes por ciento, ya no 14,4, sino que solamente 4,4. Y esto es debido a que pues en el ejercicio las células, como lo dije anteriormente, están ocupando demasiado oxígeno. Y bueno, también vamos a tener que la hemoglobina no nada más hace esta función del transporte de oxígeno, sino que también nos sirve como amortiguador. Es decir, como ya vimos, la presión parcial de oxígeno en una saturación del 97% es de 95 milímetros de mercurio. Pero muchas veces lo que sucede es que esta presión puede bajar por diferentes circunstancias, puede bajar hasta 60 y es sangre oxigenada. Entonces, lo que hace la hemoglobina es que actúa como amortiguador y cuando la presión parcial en sangre arterial baja hasta 60 milímetros de mercurio, la saturación no va a bajar, que como vimos es de 97, no va a bajar, no va a descender tanto, sino que nada más va a bajar un 8%, entonces vamos a tener una saturación porcentual del 89%. Como lo dije, la hemoglobina actúa como un amortiguador y protege el oxígeno. Las células protegen al oxígeno y esto evita que, aunque la presión parcial de oxígeno es muy baja, la saturación porcentual no baje más de un 8%. Y pues bueno, de mi parte esto sería todo. Los dejo con mi compañero Juan Williams. Al día siguiente. Hola, buenos días. Siguiendo con estos temas de fisiología respiratoria, voy a hablar acerca de la curva de disociación. Si bien en las anteriores diapositivas ya se habló acerca de los valores normales de la curva de la oxihemoglobina, ¿qué quería decir esto? En pocas palabras, la curva de disociación nos explica que conforme aumentan las concentraciones de oxígeno dentro del alveolo, o sea, aumentan las presiones parciales, esa cantidad de oxígeno tiende a saturar al eritrocito. O sea, tiende a cargar este eritrocito por medio de la hemoglobina con oxígeno, porque una de las funciones de la hemoglobina es el transporte de este oxígeno. Y lo estamos viendo de nuevo aquí en esta gráfica. Conforme aumentan las concentraciones de oxígeno, la saturación aumenta. Esta curva de disociación es muy importante comprenderla porque a base de ella nosotros podemos explicar ciertas patologías y desplazamientos, si se va hacia la izquierda o hacia la derecha. Veamos que esa sigmoidea, que es la curva de disociación, la voy a dividir en dos partes. Una curva o una parte de ascenso y una curva ya estable, o sea, de meseta. En esta curva de ascenso, le voy a llamar que es zona de carga, voy a tener que conforme está aumentando las presiones parciales, el eritrocito se está cargando de oxígeno, o sea, está saturando a la hemoglobina, pero llega un punto en el cual ya no se puede saturar más. Recordemos que la saturación es del 100% y de ahí ya no puede pasar. Entonces, cuando llega un punto en el cual ya no se puede saturar a este eritrocito con más oxígeno, por lo tanto la curva se hace estable o se aplana porque ya no puede sobrepasar la saturación del 100%. ¿Ok? Pero vamos a entender ahora que hay ciertos factores patológicos que nos pueden desplazar esta curva ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, hay que tener en claro esto. Vamos a tomar como referencia el 50% de saturación, o sea, cuando el eritrocito está cargado a la mitad de capacidad de oxígeno. ¿Ok? Bueno, si hay desplazamientos hacia la derecha o hacia la izquierda, se deben a ciertas condiciones que ahorita vamos a analizar. Veamos que esta curva de disociación, no me gusta decirle disociación, porque podría confundir. A mí me gusta hablar de lo que es afinidad. Sí, afinidad. Ay, qué feo se escribe. Afinidad. Vamos a ver que el oxígeno puede ser afín al eritrocito para cargarse, o bien no puede haber afinidad, o sea, tiende a separarse. Y de esto nos hablan los desplazamientos de la curva. Veamos que cuando la curva se hace hacia la derecha, para tener una concentración igual al 50% o saturar el eritrocito al 50%, necesito que más presión de oxígeno, o sea,
que para mantener este oxígeno combinado con la hemoglobina, necesito más presión. O sea, si yo necesito más presión para que este eritrocito se una al oxígeno, es porque la hemoglobina perdió afinidad por este oxígeno, o sea, que lo está perdiendo constantemente. Pero si vemos que hay una curva o que la curva se me hace hacia la derecha, es porque ahora yo necesito menos presión de oxígeno para alcanzar ese 50% de saturación. O sea que el oxígeno tiene más afinidad ahora por la hemoglobina, o sea, tiene a estar más junta. Y vamos a analizar ahora qué patologías pueden desplazar estas curvas, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí estamos viendo que uno de los principales determinantes de los desplazamientos de la curva va a ser las concentraciones de pH a nivel de la sangre. Estados acidóticos en el cuales los niveles de oxígeno están bajos, los aumentos del CO2 están altos, hay aumento del hidrogenión, me va a condicionar una acidosis que van a desplazar la curva hacia la derecha. Y en estados alcalóticos, en el cual hay aumento de las presiones parciales de oxígeno, me lo van a desplazar hacia la izquierda. Pero vamos a analizar punto por punto. Sabemos que los eritrocitos son una de las células de todo el organismo que no tiene núcleo y tampoco tiene mitocondria. Y es algo que se nos enseña desde que llevamos histología. A pesar de ser la única célula que transporta oxígeno, es la única que no lo utiliza para nada. Por lo tanto, la célula, el eritrocito, trabaja de manera anaeróbica para producir su energía. ¿Y cuáles son los productos finales del metabolismo anaeróbico? Es el 2,3 bifosfoglicerato y el lactato. Sabemos que el 2,3 bifosfoglicerato se inhibe con las concentraciones aumentadas de oxígeno. Entonces, si las concentraciones disminuyen de oxígeno, pues obviamente la célula va a trabajar más anaeróbicamente y va a producir más concentraciones de 2,3 bifosfoglicerato. Por lo tanto, un aumento de la concentración del 2,3 bifosfoglicerato pueden hacer que esta curva se me desplace hacia la derecha. Entonces, vamos a repetir de nuevo esto. ¿Qué factores o cómo funcionan estas curvas? Si la curva se va hacia la derecha, es porque ahora yo necesito mayores presiones parciales de oxígeno para que este oxígeno se mantenga unido a la hemoglobina, o sea, pierda afinidad. Si se desplaza a la derecha, el eritrocito tiende a liberar más oxígeno, pero si se me desplaza hacia la izquierda, hay más afinidad, o sea, el oxígeno tiende a quedarse unido en el eritrocito. Y para ello existen dos procesos físicos importantes para comprender estos procesos, que es el efecto Wolff y el efecto Aldam. Ok. Si bien sabemos, todas las células del organismo tienden a ser hipóxicas, y tienden a ser hipóxicas porque siempre están consumiendo oxígeno y siempre están liberando CO2 hacia los capilares. Bueno, si aumentan las concentraciones de oxígeno dentro de la sangre, vamos a ver que el oxígeno tiende a irse a la célula y la célula, por aumento del metabolismo, tiende a irse hacia el capilar. Y el efecto Bohr nos habla de esto, que es cómo el CO2 puede interrumpir esta curva de disociación. Si aumenta el metabolismo, entonces quiere decir que las células están trabajando más rápido y por lo tanto están produciendo más CO2. Y si producen más CO2, tienden a desplazarme la curva hacia la derecha. Y si la curva se me desplaza hacia la derecha, es porque el eritrocito está perdiendo afinidad por el oxígeno, o sea, lo está liberando hacia las células para que éstas puedan ser utilizadas por ellas. Entonces, el efecto Bohr nos habla de esto, que conforme aumenta el metabolismo celular o disminuye el pH o aumentan las concentraciones de dióxido de carbono, el oxígeno va a perder afinidad
por la hemoglobina y va a tender a irse ahora a las células para que éstas lo puedan usar de una manera adecuada. Buenas noches, compañeros. Para finalizar, revisaremos el transporte de dióxido de carbono. Como sabemos, el dióxido de carbono se transporta de tres formas diferentes: mediante el ion bicarbonato, en forma de carbaminohemoglobina y en estado disuelto en el plasma. Sabemos que se transportan 4 mililitros de dióxido de carbono cada 100 mililitros de sangre. Revisemos los estados. Bueno, en el estado disuelto, el plasma va a ser el encargado de llevar el dióxido de carbono. Esto pasa cuando el dióxido de carbono sale, pues la mayor parte interacciona con la hemoglobina y el restante o el remanente va a ir flotando solito. ¿Cómo sabemos el porcentaje? Bueno, si revisamos la presión parcial de dióxido de carbono de la sangre venosa comparada con la sangre arterial, nos va a dar una diferencia que si la medimos en mililitros nos daría más o menos 0.3 mililitros por cada decilitro. Esto equivale, si tomamos como 100% los 4 mililitros que habíamos comentado, entonces equivaldría al 7.5%, que es lo que tenemos aquí figurado. Puede ser más o menos hasta 10%. También, aquí en esta imagen que tenemos representada, el dióxido de carbono por esta parte se va en su estado disuelto. El dióxido de carbono, cuando interacciona con el eritrocito, interacciona con el agua y gracias a la anhidrasa carbónica formamos ácido carbónico. Este ácido carbónico le gusta asociarse y disociarse. Se disocia en hidrogeniones y en bicarbonato. Los hidrogeniones van a combinarse con la hemoglobina y el bicarbonato, gracias al cloruro y a su transportador, va a salir a la luz y va a formar el 70% del total del transporte del dióxido de carbono. El cloruro va a entrar y va a tomar esos espacios que están libres. En algunos eritrocitos venosos, el cloruro interno es más alto y en arteriales es más bajo. ¿Qué pasa con los grupos amino que tiene la hemoglobina, el eritrocito? Bueno, el dióxido de carbono interactúa con ellos y forma la carbaminohemoglobina, que es más o menos el 20% del transporte del dióxido de carbono. Entonces tenemos 10%, 20% y 70%, sería aquí ya el 100% de transporte del dióxido de carbono. La carbaminohemoglobina es importante porque en el efecto Haldane vamos a ver que va a tener sus enlaces y este efecto nos habla sobre estos enlaces precisamente. ¿Qué pasa? La afinidad del dióxido de carbono por la hemoglobina se da también por la presencia de oxígeno. Este oxígeno se une a sus grupos hemo, acidifica y baja la afinidad del dióxido de carbono. Entonces este dióxido de carbono se disocia. ¿Dónde encontramos alta presencia de oxígeno? Pues en la membrana alveolo-capilar. También hay alta producción de hidrogeniones y como lo vimos con el bicarbonato, se asocian y se disocian para formar agua y dióxido de carbono que van a ser excretados. Entonces, en resumen, el oxígeno tiene que ver directamente o indirectamente, inversamente con la afinidad del dióxido de carbono. Para finalizar, revisaremos el cociente de intercambio respiratorio. Esta es una fórmula que nos habla sobre la producción de dióxido de carbono y la captación de oxígeno. Si revisamos sus porcentajes, su total que es transportado, que es 4 mililitros en cuanto al dióxido de carbono y 5 en el oxígeno, tendríamos un cociente de 0.8 fisiológico. Este puede ser alterado por alta ingesta de hidratos de carbono o por deficiencia de estos. Estos temas son importantes en procesos metabólicos que se revisarán en capítulos más adelante. Muchas gracias.